Buenas tardes, mi nombre es María Laura Sabatier. Estoy haciendo este video con la ilusión de que mi testimonio pueda ser útil a los profesionales de la salud y los ayude a ayudar a pacientes que estén atravesando una situación similar a la mía. Yo voy a contar algo de mí simplemente para que sepan cómo era yo antes y después de atravesar por la enfermedad y por todo lo que aprendí en la Fundación Salud. Yo era una persona sumamente exigente, sobre todo conmigo misma. Estudié 2 carreras universitarias, 2 posgrados, hice cantidad de cursos y formaciones académicas para ascender en mi trabajo en el Poder Judicial, hasta que logré llegar a mi máxima aspiración, que era ser jueza penal. Yo me veo a la distancia y creo que me había convertido como en una locomotora, era una locomotora diésel. Yo arremetía, iba para adelante, nada me paraba, nada se podía interponer entre yo y mis metas. Porque todo lo que hacía en mi trabajo, paralelamente lo hacía sosteniendo mi familia de 4 hijos, un marido, etc. Un esfuerzo sobrehumano. Trabajaba muchísimo, porque mi trabajo era lo más importante, le restaba horas a mi descanso, trabajaba los fines de semana, me costaba muchísimo dormir, tuve que empezar a tomar medicación para dormirme, entonces había cambiado los horarios de descanso, dormía de día, pero bueno, me parecía que era lo mejor que podía hacer. En un momento empecé a tener ataques de hipertiroidismo, con unos síntomas muy fuertes, tenía taquicardia, temblores, ataques de calor, pero así no tomé un solo día de licencia, aunque me costaba muchísimo, por ejemplo, firmar, que es una tarea que se hace habitualmente. El endocrinólogo me preguntó en su momento si yo había tenido algún impacto emocional muy fuerte, y efectivamente, unos meses antes del primer ataque, se había suicidado una de mis mejores amigas. Pero el médico me hizo ver la relación entre las emociones y mi tiroides, pero no me hizo ninguna propuesta para atender a ese aspecto. Fue como, bueno, esto es así. Sí, me indicó un tratamiento para la tiroides. Yo recuerdo que estaba tan disociada que cuando me tocaba ir a alguna escena de algún crimen, yo veía todo como si fuera una película. Veía cadáveres, me ha tocado ver cadáveres mutilados, charcos de sangre, yo los pasaba por encima y no sentía nada. A veces esta disociación en ciertos trabajos puede ser de utilidad, pero lo que a mí me pasaba es que también se me habían desconectado las emociones en mi vida cotidiana. Yo casi no sentía emociones. Era una máquina. Me la pasaba resolviendo casos penales, de día y de noche, porque yo soñaba los casos penales. Es más, a veces me lo proponía, me disponía a hacerlo, porque yo despertaba por la mañana con el caso resuelto. El tema es que no me había permitido ni siquiera descansar. Y además retaba. Mi esposo me decía que yo de noche hablaba y daba órdenes. Le daba órdenes a la policía y le daba órdenes a los empleados. Llegamos a septiembre del 2009. Yo empecé a tener una tos persistente que no era demasiado fuerte, pero no se me pasaba, y sentía un poquito de falta de aire, y creo que por primera vez, en vez de automedicarme como hubiera hecho en otro momento, me fui a ver un médico y resultó que teníamos amigos en común, era un clínico al que no conocía, pero nos pusimos a conversar y bueno, después de diagnosticarme una neumonía, me dijo, me gustaría hacerte una tomografía. Yo primero me resistí, que me voy a hacer una tomografía, me tomo los antibióticos y ya, pero bueno, le hice caso y me encontraron un nódulo pulmonar solitario. A las 2 semanas estaba en el quirófano, me hicieron una lobectomía superior izquierda, tenía un adenocarcinoma que fue estadificado como T1N0M0. Según me dijeron el cirujano y los otros médicos, había tenido mucha suerte gracias a este hallazgo, porque tenía muy buenas chances, gracias a que había sido tomado muy a tiempo. Pero tenía muy buenas chances, según el cirujano yo estaba curada. Pasé a tener como médico de cabecera a un oncólogo cuando yo no tenía ni un médico clínico. En ese momento me asusté mucho, me angustié mucho
Y me puse a investigar en internet y me encontré con la especialidad de la psiconeuroinmunoendocrinología. Y en esta búsqueda por la web me encontré con la Fundación Salud, la página web de la Fundación Salud. Me gustó la propuesta, pero me resultó más cómoda la idea de que estaba curada. Y dije, bueno, no, esto no es para mí. Pero bueno, seguí con mi vida de siempre, trabajando como loca, con controles periódicos con el oncólogo, y le hice caso, hice todo lo que me indicaba. Y a los 2 años empecé a tener una molestia en el brazo izquierdo, apareció un bultito, que en principio parecía un tema circulatorio, pero resultó ser una metástasis musculoesquelética. Es una metástasis muy rara, muy poco común. Tuve otra cirugía, una cirugía muy agresiva, porque no solo había que resecar el tumor, sino que había que salvar el brazo. Por suerte lo lograron los cirujanos, me quedaron secuelas de dolor crónico, y esta vez sí me indicaron quimioterapia y radioterapia. Como había que actuar cuanto antes, me lo hicieron simultáneamente. Fue un tratamiento durísimo, pero la locomotora seguía trabajando. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a hacer rayos y iba al despacho. Y la quimio me la hacía los viernes para poder recuperarme los fines de semana. Pero a pesar de que hice eso, no soy tonta y seguí investigando y sabía que mis chances de supervivencia eran muy escasas, muy escasas. Y entonces me acordé de la Fundación Salud. Entre otras cosas porque hablé con el oncólogo y le pregunté si había algo que yo pudiera hacer para prevenir otras metástasis. Y el oncólogo me dijo, no hay nada que vos puedas hacer. Yo te voy a controlar periódicamente, los controles los vamos a hacer más seguidos que antes, cada 3 meses, tomografías, PET. Y si aparece otra metástasis, te la vamos a sacar. Y me contó que tenía un paciente que llevaba 11 toracotomías. Yo en ese momento sentí que tenía delante mío un abismo y por la espalda un bisturí. Cambié de oncólogo por uno menos renombrado, pero que me abraza cada vez que me ven cada consulta y se pone contento de verme tan bien. Y retomé esta idea de la Fundación Salud sin tener ninguna referencia más que lo que había leído en la web. Yo diría que fue intuitivo lo mío, porque lo que leía, lo que vi en la web me gustó. Me dije, me parece que la cosa puede andar por ahí. Y además, sinceramente, no tenía otro camino, porque el del bisturí por la espalda no me consolaba, no me tranquilizaba. Entonces, a la semana de haber terminado mi tratamiento de radioterapia, me vine a la fundación. Manejando con un solo brazo, vine sola. Mi marido no me acompañó, porque su actitud frente a la enfermedad fue la de la negación. Él minimizaba todo lo que a mí me pasaba, no comprendía ni mi angustia ni las decisiones que yo empecé a tomar. Pienso y reflexiono en este momento que tal vez si nos hubiera apoyado algún equipo interdisciplinario desde el primer momento, explicando y ayudándonos a toda la familia a afrontar la situación, tal vez la historia hubiera sido diferente, pero no fue así. Mi matrimonio se terminó disolviendo, que fue una decisión muy dura, muy difícil, pero creo que fue saludable, porque la mala relación que se entabló entre nosotros, por incomprensión, se había vuelto en algo pernicioso para mí. El para yo lo hice en junio de 2012, y a medida que iba escuchando a Estela Maris y a los demás profesionales que la acompañaban, se me iba abriendo un mundo de esperanza, que era lo que ya casi no me quedaba, porque ellos explicaban los fundamentos de la psiconeuroinmunoendocrinología, la relación entre las emociones y la salud, el sistema inmune, el sistema nervioso, etc. Y yo, bueno, ahí me daba cuenta de muchas cosas y sentí que había mucho que yo podía hacer por mi salud. Conocí pacientes extraordinarios y dije, esa va a ser mi próxima meta. No ser una paciente extraordinaria, hacer todo lo posible por serlo. Esa pasó a ser mi meta. Cumplí el plan de salud a lo talibán, como he sido siempre, es decir, rigurosamente. Pero seguía trabajando.
hacía el plan de salud trabajando. Y de a poco empecé a sentir cambios físicos, me empecé a sentir mejor, como que florecí. Lo primero que noté fue que dormía bien, que me dormía enseguida, hacía una meditación y me dormía sin tener que tomar nada, dormía la noche entera, empecé a estar más tranquila, más calma, más conectada con el mundo, más sensible, más intuitiva. Me empecé a sentir otra persona. A los 9 meses, y lo de los 9 meses es casi simbólico, 9 meses de haber cumplido el plan, empecé a tener síntomas corporales y a no soportar la presión y el estrés de mi trabajo. Empecé a tener taquicardia, angustia. Yo tenía la necesidad de salir, irme de mi despacho. Un día me fui porque no aguantaba más. Yo escuchaba una declaración testimonial, cosa que es sumamente cotidiano en un juzgado penal, y me tenía que ir a algún rincón a llorar, porque no podía aguantar el llanto, después de 35 años de estar en el Poder Judicial. Fui al consultorio de mi oncólogo y le dije lo que me estaba pasando, y él al principio me dice, bueno, tómate unos días de licencia, pero no es bueno dejar el trabajo porque eso te distrae, vos vas a estar pensando en la enfermedad todo el día. Y yo le dije, Miguel, ¿vos sabés de qué trabajo yo? No, nunca me contaste, me dijiste que eras abogada. Cuando le dije en qué consistía mi trabajo, me dijo, bueno, no, pero esto es otra cosa. Entonces me derivó a una psiquiatra. La psiquiatra me dijo que lo que a mí me pasaba era síndrome de estrés postraumático. Mi cuerpo estaba dando cuenta de toda la presión que había soportado antes, casi sin tomarme licencia. Con el tiempo estuve de licencia y bueno, me empecé a recuperar, a sentir mejor y me di cuenta que ese trabajo ya no era bueno para mí. Decidí dejar mi trabajo. Llegaron a decirme, vos no podés dejar de ser jueza porque esa es tu importancia. Y yo dije, tengo que tomar una decisión, ¿no? O lo que para otros es mi importancia o mi vida. Y decidí, por supuesto, que lo más importante era mi vida. Pude jubilarme por invalidez, tuve esa suerte y solté el trabajo. Y hoy me preguntan, ¿y no extrañás cuando te decían su señoría, salías en el diario, salías en el diario La Capital o en los noticieros? Y para nada. Hoy mi título más importante es que soy abuela de 5 nietos. Tengo una vida muy sencilla, cada vez más conectada con la naturaleza. Hace unos pocos meses me compré un rancho en la isla frente a Rosario, donde vivo. Me compré una lancha y aprendí a timonearla, que en mi vida había manejado una lancha. Y no hay espectáculo que me guste más que el de ver los cambios que tiene el río, porque cada día me da un paisaje diferente. Y también descubrí que hoy mi propósito es ayudar a alguien que está sufriendo algo parecido, porque uno se siente muy asustado cuando tiene un diagnóstico de cáncer. Y cuando yo cuento mi experiencia, noto que se enciende la esperanza. Hoy ese es mi propósito. Algo que yo aprendí en la Fundación Salud, que al principio era un enunciado, pero hoy es algo que lo siento profundamente, es que uno debe aceptar el diagnóstico, porque he visto mucha gente en esta situación que no quiere mencionar la palabra cáncer, porque dice, no, porque si no funciona la ley de atracción, lo cual me parece una soncera. Si uno tiene cáncer, tiene cáncer. Lo que no hay que aceptar es el pronóstico, porque somos seres diferentes y porque nosotros en nuestras manos tenemos un poder enorme. Eso, cuando yo escuchaba en la Fundación hay que aceptar el diagnóstico, no el pronóstico, no entendía muy bien de qué estaban hablando. Hoy lo entiendo. El pronóstico para mí en el 2012 era de 1% de probabilidad de supervivencia. Si yo me lo hubiera creído, lo hubiera tomado, no estaría viva hoy. Yo no lo acepté, decidí tomar las herramientas que me dieron y también pude ver que eso no era solamente actividades para mi bienestar físico, sino que fueron actividades y cambiar mi manera de pensar y mi manera de sentir. Y tomo las palabras de una amiga, Ana, que también hizo el PARA,
ella lo dice, pero yo lo siento como algo propio también. Yo hoy veo la vida en 3D. Esto es simbólico, pero es real. Hoy uno ve un paisaje y ve el interior del paisaje. No sé cómo explicarlo. No encuentro las palabras, pero se siente, uno está con una persona querida y la ve, la siente, la huele. Es la vida en 3 dimensiones. Y diría 5, no sé si hay más. Eso me dio el plan de salud. Les cuento que estoy pensando cómo celebrar, porque en unos pocos meses voy a cumplir 10 años de supervivencia desde el diagnóstico inicial, en septiembre, y llevo 7 años en remisión. Me hago los controles periódicos, pero no he tenido más signos de enfermedad. Y esto de supervivencia es un término muy médico. Después del diagnóstico de cáncer se habla de supervivencia. Yo lo considero más bien como una vida nueva, sobre todo a partir de mi trabajo de transformación. Yo siento que vivo de otra manera y a pesar de que he tenido que pasar por situaciones muy duras, muy difíciles, si pudiera volver atrás no cambiaría mi historia porque me gusta el lugar al que he llegado.